¿Cómo están? Vamos a trabajar hoy sobre un tema fundamental del derecho constitucional, como es el control constitucional o el control de la supremacía constitucional. Ya hemos definido nuestra jerarquía normativa en Argentina, el lugar que ocupan los tratados internacionales, y ahora tenemos que pensar cuál es la autoridad, cuál es el órgano, quién se encarga de controlar la supremacía de la Constitución. Es decir, cuál va a ser la autoridad que verifique que los actos, las sentencias, las normas, los contratos, en fin, todo el universo del mundo jurídico estén conforme el contenido de la Constitución y, por supuesto, el procedimiento previsto en la Constitución para su creación. Y la primera pregunta interesante que nos tenemos que hacer es si hay este órgano o esta autoridad designada por la propia Constitución. Si evaluamos, si vemos el contenido de la Constitución histórica de 1853 a 1860, no vamos a encontrar que nos diga cuál es el mecanismo específico de control constitucional o, dicho de otro modo, cuál es la autoridad encargada de esto. Algunos me dirán, bueno, efectivamente es el Poder Judicial la autoridad encargada, pero insisto con la pregunta, ¿de dónde surge esta encomienda tan importante respecto de la supremacía de la Constitución? ¿Qué artículo, qué parte del texto de la Carta Magna nos autorizaría a esa interpretación? Y van a ver que no existe tal artículo que diga en una forma enfática, clara o expresa cuáles son los mecanismos, cuál es la autoridad, cuál es el procedimiento para este control. Si no está previsto en la Constitución, y no lo estaba en la Constitución histórica, cuál es la autoridad encargada de este control constitucional, ¿de dónde surge que es el Poder Judicial el encargado de esta tarea? Bueno, para entender este aspecto hay que remontarse a un caso ocurrido en Estados Unidos a principios del siglo XIX. Es el caso conocido como Marbury versus Madison, el cual les recomendamos un video que realiza una especie de explicación histórica del caso. Fíjense lo que pasa, hay un cambio de gobierno en Estados Unidos y el nuevo presidente se niega a poner en funciones a 4 jueces de paz que habían sido elegidos al final del gobierno anterior. Para que vean estas cosas, es decir, las represalias contra los partidarios del gobierno anterior y las negativas a hacer efectivos sus cargos, no son un invento ni de la provincia de Chubut, ni de Argentina, ni de esta época, sino que son algo que corresponde a todos los gobiernos en muchos lugares del mundo. Este asunto obliga al señor Marbury, que es quien encabeza este grupo de jueces, a hacer un juicio contra el secretario de Justicia del presidente entrante, al señor Madison, y allí ocurre lo siguiente, como Marbury y el resto de sus compañeros jueces inician una acción de protección urgente directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la Corte Suprema tiene que evaluar varios problemas. Entre ellos, si tiene un derecho exigible que pueda hacer obligar al tribunal, que el tribunal obligue al gobierno entrante a que ponga en funciones, a que haga efectivos esos nombramientos. Si entonces existe un derecho, todo esto lo analiza el tribunal con una pluma impecable de un juez de apellido Marshall, que pasó a la historia, por supuesto, y llegan a la conclusión de que efectivamente hay un derecho porque habían sido designados, porque sus cargos estaban sellados por las autoridades salientes del gobierno,
y que podían exigir el derecho a ser puestos en sus cargos. Sin embargo, hay un problema adicional que encuentran, que es que la norma en la que se basan para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que sea la que se encargue de este caso, un acta judicial que tiene una pugna, un problema con lo que la Constitución de Estados Unidos tiene respecto de qué casos son para el entendimiento originario y exclusivo de la Corte Suprema. Y esto es lo que vincula el caso Marbury versus Madison de 1803 con la situación de la Argentina y con el problema que estamos comentando respecto de cuál es la autoridad encargada de controlar la constitucionalidad de los actos en Argentina. ¿Por qué ocurre esto? Porque la Constitución norteamericana tiene dos disposiciones vinculadas con qué casos son para que entienda la justicia y son idénticas a las que tiene nuestra propia Constitución Nacional, que ahora, actualmente, están en los artículos 116 y 117 de nuestra Constitución Nacional. Antes eran otra numeración, era la Constitución histórica, pero han sido trasladados con idéntico texto. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, dice el artículo 116. Y dice 117. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescribe el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Aquí está el aspecto problemático para el caso Marbury-Madison, porque el caso Marbury-Madison de jueces que van originaria y exclusivamente a la Corte, no está entre estos casos específicos, embajadores, ministros, cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte. Ninguno de esos casos es el planteado por Marbury, Dennis Ramsay, Robert Howe y William Harper, que son los 4 jueces de paz que reclaman el amparo de la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema tiene que enfrentarse con la siguiente situación. Si bien los que se presentan tienen derecho a un pronunciamiento judicial, el procedimiento empleado, es decir, que la Corte actúe no por apelación, es decir, no porque el caso haya cursado las instancias correspondientes, sino que se plantea directamente ante la Corte, es decir, la instancia originaria de la Corte. Ahí hay un problema que la Corte tiene que resolver y tiene que analizar si el acta judicial que ampliaba la jurisdicción originaria de la Corte y en la que se basaron estos magistrados para pedir la intervención directa de la Corte, estaba o no en pugna con el artículo correspondiente de la Constitución que establecía qué casos son los casos originarios. Y aquí entonces se enfrentan con este problema del control constitucional, porque dicen, reconoce el fallo, que existen estos casos en los que hay pugna entre la ley y la Constitución. Dice un párrafo que les quiero leer. Sin lugar a dudas, la competencia y la obligación del Poder Judicial es decidir qué es ley. Los que aplican las normas a los casos particulares deben por necesidad exponer e interpretar esa norma. Si dos leyes entran en conflicto entre sí, el tribunal debe decidir acerca de la validez y aplicabilidad de cada una. Del mismo modo, cuando una ley está en conflicto con la Constitución y ambas son aplicables a un caso, del modo que la Corte debe decidir conforme a la ley, desechando la Constitución, o conforme a la Constitución, desechando la ley, la Corte debe determinar cuál de las normas en conflicto gobierna el caso. Esto constituye la esencia misma del deber de administrar justicia. Luego, si los tribunales deben tener en cuenta la Constitución y ella es superior a cualquier ley ordinaria, es la Constitución y no la ley la que debe regir el caso al cual ambas normas se refieren. El razonamiento
Es decir, el fundamento para que la justicia sea quien realice el control constitucional no va a estar en ninguna norma explícita de la Constitución. Va a estar en este razonamiento que surge de estos artículos de la Constitución. Si los tribunales de justicia deben decidir los casos regidos por la Constitución, y si tienen que interpretar frente a un conflicto entre la ley y la Constitución cuál se aplica, deben tener la herramienta para realizar el control constitucional. Si entendemos que la Constitución es superior a las leyes y los jueces tienen que resolver los casos conforme a la Constitución, es que tienen la herramienta o la competencia constitucional para declarar una ley inválida en relación a la Constitución. Por supuesto, si pueden declarar una ley inválida por inconstitucional, también lo pueden hacer con contratos, con otras sentencias, con actos individuales de los particulares, actos administrativos, etc. Este razonamiento de un caso de 1803 de Estados Unidos es el que, por similitud de los textos constitucionales, fue traído a Argentina, aunque varias décadas después. Se menciona el caso Sojo de 1860 y... Bueno, no tengo en este momento exactamente el año, pero la segunda mitad del siglo XIX en Argentina se plantea en el caso Sojo este mismo problema y la Corte cita directamente el precedente de Marbury versus Madison. Aclaro que en la reforma del 94, el artículo 43 de la Constitución, que estamos viendo también con relación a las garantías constitucionales, habla de que en el caso de una acción de amparo, los jueces pueden declarar la invalidez constitucional de la norma en que se funda, si eso fuera necesario, el acto lesivo. Es decir, que en el texto actual de la Constitución, efectivamente hay una referencia a la competencia o al sistema de control constitucional de tipo jurisdiccional. Pero eso no existía en la Constitución histórica y por eso la pregunta era sobre ese aspecto. Hasta 1994, los jueces han ejercido el control constitucional en la Argentina con un razonamiento tomado de un caso que es el caso Marbury versus Madison de Estados Unidos. Estudien y comprendan la importancia de este caso Marbury versus Madison, porque justamente es esta incorporación o este préstamo de un razonamiento realizado en un caso extranjero el que funda el sistema constitucional en la República Argentina, el sistema de control constitucional en la República Argentina. Tiempo después, en el caso Ingenio y Refinería San Martín de Tabacal contra Provincia de Salta, que también recomendamos su lectura, la Corte censura la facultad que quiere ejercer la provincia de Salta para realizar el control constitucional, diciendo que conforme el artículo 31 de supremacía constitucional y de sujeción de las provincias a esta jerarquía que hemos estudiado, de la sujeción a la Carta Magna Federal, a los tratados internacionales y a las leyes federales, tampoco son las provincias quienes pueden ejercer este control constitucional, sino que eso corresponde al Poder Judicial. Se ha hablado de las cuestiones políticas judiciales y algo mencionamos cuando hablamos de si los actos de gobierno o los actos políticos forman parte o no del control, del objeto del control constitucional o la materia controlable. La teoría de las cuestiones políticas no judiciables tiene que ver con reconocer que hay ciertos ámbitos específicos, propios, que la Constitución deja para cada uno de los órganos constituidos, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para las otras autoridades constituidas, y sobre los que la revisión judicial está limitada, muy limitada, no puede hacerse respecto de el acierto o error, la conveniencia o inconveniencia, la oportunidad o inoportunidad de ese tipo de decisiones. Entonces se ha elaborado, eso también lo aborda Marbury versus Madison, también dice que habría
aspectos de las decisiones de gobierno que no son controlables en materia jurisdiccional. Y eso ha dado toda una discusión en materia, en la historia del derecho constitucional argentino que tienen que tomar en cuenta, porque en principio el ámbito de protección que no sería controlable era muy amplio. Con el tiempo se ha empezado a discutir, se ha empezado a reducir o a acotar. Por ejemplo, la declaración de estado de sitio se consideraba que era no controvertible desde el punto de vista judicial. Sin embargo, con el tiempo se ha reconocido que como la emergencia que da lugar a ese estado de sitio tiene que existir en la realidad y tiene que haberse dictado conforme a hechos existentes, reales, ciertos, y a su vez, como las medidas para conjurar esa emergencia tienen que estar vinculadas con la razonabilidad de sus efectos, de sus objetivos, la duración misma de la emergencia tiene que estar vinculada con la realidad, entonces se ha admitido que sí es posible controlar la existencia de ese estado que da lugar a la declaración de la intervención federal o el estado de sitio, las emergencias, incluso la emergencia económica, y también respecto de las medidas, siempre que se invoque en un caso, siempre que se plantee en relación a la violación de derechos de alguien que plantee un caso, cuestión o controversia. El objetivo de la teoría de las cuestiones jurídicas, cuestiones políticas no justiciables, es la protección de la división de poderes, y la definición que podemos tomar de algunos de los autores es que son cuestiones políticas las que se configuran por el ejercicio de facultades privativas y exclusivas de un órgano del poder. El acto por el cual ese órgano ejercita una facultad privativa y propia no es revisable judicialmente. Tradicionalmente se ha considerado la declaración de utilidad pública para expropiar, la declaración misma del estado de sitio, la ratificación de un tratado, son decisiones que toma un órgano autorizado de ese modo por la Constitución y no son revisables judicialmente.